Aquí está el doctor Pais. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Bienvenido bien. nuevamente. ¿Cómo está usted? Gracias, todo bien. Saludos a todas las consejeras y los consejeros. Muchas Así gracias, que, Gracias, doctor. y, doctor. bueno, y felicidades para los magistrados en el día de ayer y las magistradas. Gracias, doctor. Gracias. Qué bueno, doctor. Bueno, Habiéndole dado la bienvenida brevemente, porque usted ya conoce todos los reglamentos, le voy a pedir que se presente nuevamente a este consejo. Preséntese nuevamente porque este es un concurso diferente, así que haga nuevamente su presentación. Nosotros lo escuchamos atentamente y con paciencia. Así que a veces algunos consejeros, algunos concursantes nos dicen, ya me han escuchado muchas veces, pero bueno, este es un concurso nuevo, así que usted siéntase libre de volver a contarnos lo que a usted le parezca y después los consejeros van a seguir bien. con las preguntas. Lo escuchamos, doctor. Bueno, soy Carlos Pais, tengo 46 años. Me recibí en el año 1999 en la Universidad Nacional de Tucumán. Después empecé a ejercer la profesión libre a partir del año 2000. Ahí, como muchos otros abogados, formé parte del consultorio jurídico gratuito del Colegio de Abogados, más o menos por 4 años. Ahí llegué a ser coordinador del consultorio jurídico gratuito. Después, luego, gané un concurso de adscripción a la docencia en la Cátedra de Derechos Reales. Ahí también estuve por tiempo de 4 años. Por razones de tiempo dejé, seguí ejerciendo la profesión y en el año 2016 rendí otro concurso y de ayudante fiscal, y ahí, bueno, también tuve la suerte, entré y pasé a desempeñarme como ayudante fiscal de la UCOSA en la Fiscalía de Instrucción de la Segunda Nominación, que luego fue la Fiscalía Criminal 1 y actualmente es la Fiscalía Criminal Conclusional, donde soy secretario actualmente. Con respecto a mi formación, bueno, ya dije, soy abogado. En el año 2000 me recibí de escribano, terminé la escuela judicial, de aspirante de formación en la magistratura. También estoy cursando la especialización en el Ministerio Público Fiscal, de la Escuela de Capacitación del Ministerio Público Fiscal junto con la UBA, y hice el curso de litigación de la Universidad Hurtado de Chile. Y bueno, y en cuanto a los concursos, he concursado varias veces y he estado en 7 ternas. Esa sería, en pocas palabras, mi presentación. Doctor, muchas gracias. Le vamos a dar la palabra al doctor Luis Marchetti. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Me escucha doctor. bien? Sí, lo escucho Bien. bien. Doctor, la sociedad de hoy exige en los magistrados que se respete inexorablemente los principios éticos, el decoro, la prudencia, porque si el magistrado no es prudente, no es equilibrado, si no actúa con decoro, si publica sus ideas por la prensa con absoluta libertad, siempre de alguna manera está afectando a la institución justicia. Y máxime en estos tiempos, en esta coyuntura, donde lamentablemente el Poder Judicial está recibiendo críticas de la sociedad. No tenemos un código de ética en la provincia, pero sí muchas veces lo tomamos referencialmente al Código Iberoamericano. Leía en el diario de hoy un proyecto de autoría del doctor Albarracín, que está presente en esta sala, y le pido disculpas si le quito la pregunta que habrá tenido preparada para hoy, pero no lo conozco al proyecto en sí, pero si hay algo que me llamó la atención, es que se crea una comisión de ética judicial provincial, integrada por los colegios de abogados, por las facultades de Derecho, falta alguien más, pero no están los magistrados. Es decir, un organismo que va a calificar el comportamiento y la conducta de los magistrados no está integrado por magistrados, por sus pares.
la pregunta específica, y espero que usted haya seguido la ilación y entienda lo que le quiero preguntar, es si no ve usted como que un organismo con esta creación no está afectando la independencia de la justicia, sino está afectando la independencia de los magistrados. ¿Me entiende la pregunta? Sí, lo Si entiendo. usted advierte otro tipo de composición, si le parece bien, no sé, le doy la idea, si le parece bien esta composición o esta idea. Bien, en primer lugar le tengo que decir, y sé honesto, de buena fe, no conozco el proyecto del doctor Álvaro Albarracín, Es más de de hoy. lo que usted me está, digamos, diciendo o ilustrándome ahora. Con respecto a la ética, indudablemente la ética es un valor fundamental, no solamente en los magistrados, la ética es un valor fundamental en las personas, pero por supuesto los magistrados es un valor esencial, digamos. Y creo que tanto, y todo lo que hace a los operadores judiciales, no solamente los magistrados, sino también los abogados y las partes que formamos parte de esto que llamamos el Poder Judicial. Con respecto, digamos, a los códigos de ética o a los comportamientos éticos, ciertamente que generalmente la ética es mejor evaluada a través de los pares. Ciertamente, por lo menos todos los códigos de ética que yo conozco, o así como los tribunales de ética que conozco, generalmente la ética es evaluada porque es una cuestión que hace al ejercicio profesional, tiene un métier propio. Generalmente quienes que están en mejor función o en mejor condición de poder evaluar cómo el comportamiento ético son aquellos que están sometidos a la misma función. Creo que, como vuelvo a repetir, no lo conozco al proyecto, pero me parece que es indispensable que en cualquier código de ética o cualquier proyecto de control ético hacia la magistratura, obviamente deberían formar parte los magistrados. Los magistrados ya tienen controles externos, aparte en la Constitución, digamos, otro tipo de controles externos que hacen digamos, a la función. Desde el punto de vista de la ética particular, creo que, vuelvo a repetir, creo que son los propios magistrados los que se pueden encontrar en mejor función para controlar. Con respecto a si afecta o no afecta la independencia, yo creo que la independencia es un valor fundamental y es otro ámbito, digamos, está evaluado en otro ámbito. Cuando el magistrado tiene fuerte formación, fuerte convicción y todo lo demás que hace al ejercicio de la función, yo creo que se va a desempeñar con esos valores éticos y que correctamente, y así va a trasuntar en la sociedad. Siendo, como digo, que la generalidad y lo más habitual y normal es que la ética, siendo una cuestión que está, digamos, parte de la moral y el ejercicio funcional, puede ser evaluado por aquellos que mejor y que tienen habitualmente el ejercicio profesional de esa métier, que es la judicatura. Por eso, vuelvo a repetir, creo que es indispensable que en cualquier cuestión ética los propios magistrados sean los actores fundamentales. No sé si es que Sí. Integran también la comisión miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo, pero no miembros del Poder Judicial. Esa era una cuestión, simplemente. Está bien. Sí, por eso yo... No conocen. Está bien. Muy bien, Bien, le damos la palabra a la doctora Nadima Pechi. Muchas gracias, muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, estamos viviendo desde hace mucho tiempo, pero bueno, creo que la pandemia y toda la situación económica que hoy vivimos ha incrementado y ha recrudecido la situación de inseguridad de la provincia. Hace unos días nos enteramos de un asalto muy horrible de la señora Dominé, que le dispararon en la cabeza para robarle un bolso. Y hoy hace poco, recién sale en el diario La Gaceta que la persona que supuestamente cometió ese delito había sido atrapada y liberada durante cuatro veces. La pregunta es, si bien la política de seguridad, y eso lo tenemos
claro, no corresponde al Poder Judicial. El Poder Judicial aplica las leyes y la política de prevención le correspondería en todo caso al Poder Ejecutivo. Pero desde el Poder Judicial, ¿cuál cree que es la responsabilidad y qué se podría hacer desde el Poder Judicial con el rol de la justicia para aportar una solución al problema de la inseguridad? Bien. Con respecto a eso, yo creo que, que el Poder Judicial y en general había una reforma que está en marcha, que es muy importante, digamos, que esta reforma es justamente para evitar eso, que pase eso lo que usted acaba de decir. Es decir, que haya personas que hayan entrado y salido por distintas cuestiones y con prontuarios y esas causas no hayan llegado a un final. Hoy en día el nuevo código que está en marcha va a posibilitar que eso no suceda. Eso es un aporte que va a hacer el Poder Judicial, es un aporte que vamos a hacer entre todos. Hay una ley y si esa ley se instrumenta como debe ser, el Poder Judicial puede aportar desde ahí. O sea, como un operador jurídico importante que haga que esa ley funcione para lo que está pensado. Y está pensado justamente para evitar eso, para evitar que haya varias personas que estén sin condena procesados y que finalmente, por esas cuestiones, por las dilaciones en el tiempo, puedan retomar y retoman esa actividad delictiva que después causa tanta conmoción en la sociedad. O sea, la sociedad se sorprende al ver este tipo de cuestiones y no lo entiende. Y yo creo que no lo entiende porque justamente había un proceso anterior que lo permitía. Hoy en día creo que se tomó conciencia de eso, se tomó nota de esa situación, y creo que esas cosas van a dejar de suceder. Y justamente la función del Poder Judicial va a ser viabilizar que ese objetivo que tiene el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán se materialice. Si tenemos jueces, digamos, que tengan esa vocación, yo creo que esa cuestión va a dejar de suceder. No vamos a tener más personas que registren que registran antecedentes, pero sin condenas, que no es lo mismo, porque solamente se puede considerar reincidente una vez que ha sido condenado. Entonces, eso también, hoy en día, un delito menor se va a ser condenado al próximo. Un delito menor capaz que sea condenado y recupere la libertad por ser una pena menor, pero al próximo ya no. No va a suceder eso. Creo que esa es la función principal que tiene hoy por hoy la judicatura. Digamos, motorizar todo lo que sea necesario hacer para que este código cumpla con ese rol que tiene, que es, digamos, impedir justamente ese tipo de cuestiones. Bien, muchas gracias. Por nada, doctora. Le damos la palabra al doctor Edgardo Sánchez. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, doctor Pais. Buenas tardes, Yo tengo dos preguntas. Tengo dos preguntas para hacer. La primera tiene que ver con las condiciones carcelarias. El Código de Procedimiento establece en algún punto responsabilidad de jueces cuando autorizan o consientan medidas que, bajo el pretexto de precauciones, conduzcan a la mortificación de presos o detenidos. ¿A usted cuál le parece que es el límite a ese deber que impone la norma procesal respecto de la actuación del juez? Primera pregunta. Y segunda pregunta, respecto específicamente de la función del magistrado, teniendo en cuenta del juez, teniendo en cuenta que prima el principio de oralidad y se exige del juez que al finalizar la audiencia en la que se hubiera debatido alguna cuestión, el juez resuelva. Con respecto a la motivación oral de las resoluciones, sabe que el código le impone al juez una exigencia de adecuada fundamentación lógica, fáctica y legal. Me gustaría si usted luego pudiera explicarnos o describirnos cómo le parece que el juez debiera ejercer esa función de motivación oral de la sentencia, dado que es una nueva destreza que se espera que el juez penal pueda cumplir satisfactoriamente en el sistema. Si usted desea que le repita por separado las preguntas, no hay inconveniente, se las repito. Con respecto a la primera pregunta, entiendo que yo le contesto la primera pregunta. Con respecto a la primera pregunta, respecto, digamos, de la función del juez en esas condiciones que tienen las personas que están, digamos, encarceladas o que están en prisión, realmente, digamos, la función del juez, todos sabemos, es una función complicada, digamos, una función que requiere barajar muchísimas
tiene muchas responsabilidades, enormes responsabilidades, y baraja muchísimas situaciones. Muchas situaciones que a veces no están al alcance o a la posibilidad de tenerla, de manejarla completamente el juez. Entonces, para que el juez pueda ejercer completamente su función, que pueda ejercer razonablemente su función, no lo puede hacer solo. El control que pueda llegar a tener de las personas que están, necesita inevitablemente la colaboración de las personas que a su vez están en el servicio penitenciario, de las personas que a su vez tienen el acceso directo todo el tiempo a las personas que están encarceladas, las personas que son, digamos, que tienen los conocimientos expertos respecto, por ejemplo, los médicos del servicio penitenciario, que les comuniquen las situaciones de salud. Ciertamente que con la cantidad de personas que están procesadas sin condena, con las condiciones carcelarias que tenemos, ciertamente en sí mismo, digamos, eso es una cuestión a tener en cuenta a la hora de evaluar la función del juez. No es lo mismo un juez que tiene que lidiar con 3 presos que un juez que tiene que lidiar con 25 presos, y no es lo mismo un juez que tiene que, digamos, controlar la situación de ejecución de una condena o la situación procesal de una persona que está privada de libertad, está dentro de un sistema carcelario que respete ciertas normas o que tenga la posibilidad de darle ciertas garantías a los presos, de un sistema carcelario que esté colapsado, un sistema carcelario que le cueste brindar herramientas mínimas para poder llevar adelante esa función que tiene el servicio penitenciario, que es reencauzar a los detenidos para que se reintegre en la sociedad. O sea, el límite, como creo que la piedra de toque es del derecho, el límite de la razonabilidad. El límite de la razonabilidad de lo que se le puede exigir a un magistrado. Yo creo que el límite, marcar límites judiciales o legales siempre es diferente, y siempre se va a necesitar ver en el caso concreto la razonabilidad de la medida, de lo que fuere posible. Exigir lo imposible creo que no tiene sentido, y cuando uno exige lo imposible, más que buscar una solución, está buscando solamente responsables. Creo que eso no es lo que debería pretenderse de una solución a un problema. Entonces, creo que el límite estaría en la razonabilidad que da la cantidad del volumen de presos que puede manejar un juez, las condiciones en que está ese preso, y en general la situación general que puede tener el sistema carcelario. Eso con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta, con respecto a la motivación que tienen que tener los magistrados cuando dan una resolución oral, yo creo que los jueces, los actores, los operadores, vamos a tener que aprender a ser más simple en nuestras exposiciones, a explicar las cosas de manera más correcta, más abierta, a ejercer un lenguaje donde todos nos entiendan. Porque a veces la dificultad en las motivaciones, yo creo que no está tanto en la motivación en sí mismo, sino que venimos arrastrando una cultura de un cierto dogmatismo, una cierta exigencia que hace que tengamos resoluciones muy largas y a veces con un contenido fáctico un poco más acotado. Creo que el magistrado debería, digamos, poder, terminada la audiencia, una vez que haya tomado nota de lo que ha sucedido, poder dar una resolución al caso de manera ajustada a derecho, o sea, basada en normas, basada en los hechos, sobre todo en los hechos, y ajustada a la norma. Y creo que además, con la posibilidad que nos da la tecnología, debería ser que el magistrado exprese de forma sucinta, clara y precisa qué es lo que en ese momento ha sido el factor decisivo que ha hecho que tome esta decisión o la otra. Yo creo que es fundamental que oralmente y en ese momento el magistrado explique cuál es el fundamento de su resolución. Más allá que en algunos casos complejos puedan pasar a un pequeño cuarto intermedio o que puedan después expresarla por escrito. Pero creo que en la mayoría de los casos es un deber, es una virtud, además que las partes se van a ir satisfechas y pueden escuchar del magistrado en ese momento, cuando termine, una resolución motivada, clara y que todo el mundo la entienda, más allá que la comparta o no la comparta.
Gracias, No sé doctor. si es por nada. La doctora Malvina, seguí, continúa con las preguntas. Sí, hola doctor, mucho gusto. Ahora, doctora, ¿cómo te va? Mucho gusto. Bien. Doctor, mi pregunta no es en torno de cuáles son las motivaciones que tiene para ser juez. Es algo que va más allá. ¿Le gustaría dejar algo cuando deje de ser juez? Es decir, ¿tiene usted la aspiración de trascendencia como juez? ¿Cree que eso es posible? ¿A través de qué? La pregunta es a la persona juez. A la persona juez. Quiero que me conteste con el corazón. Bien, doctora, le cuento. Yo he ejercido muchos años la profesión de abogado. Y quizás lo mejor que tengo, y como le dije, yo he dado 4 años del consultorio jurídico gratuito del Colegio de Abogados. Y lo mejor digamos, lo que me puede haber pasado, o lo mejor que he tenido como trascendencia en esa profesión, ha sido que hasta el día de hoy hay gente del consultorio jurídico gratuito del Colegio de Abogados, me llama, me saluda, se acuerda de mí para fin de año, digamos, y creo que lo mejor es la trascendencia que pretendo, o que quiero, o que me gustaría dejar, es que no sé si las cosas las hice bien o mal, pero que la hice comprometida, que la hice con pasión, que la hice con gusto por lo que hago, que se me recuerde como alguien así, como alguien, dejar esa trascendencia, alguien que realmente le gustaba lo que hacía, que estaba comprometido y que lo hacía con pasión, con gusto por lo que hacía. Yo así ejercí mi profesión toda la vida, incluso las motivaciones era el derecho, y como juez pienso lo mismo. Yo incluso he llegado hasta plantear, en el consultorio jurídico gratuito del Colegio de Abogados, he llegado hasta plantear cuestiones en la Corte Suprema. O sea que para mí es la motivación en sí mismo, es esa, digamos, poder decir que he sido razonable, que he ejercido mi profesión de manera correcta, que lo he hecho con pasión y que he podido llevarle a alguna persona la solución que tenía a su problema. Digamos, básicamente esa es la motivación, o eso es lo que me gusta a mí de esta profesión, ya sea en los diferentes roles que me ha tocado estar. He sido abogado de la profesión, ahora trabajo del Ministerio Público Fiscal, y bueno, y esta aspiración que tengo ahora de ser juez es eso. Y como les digo, lo mejor que tengo de esto son esos agradecimientos que he tenido a lo largo de la vida de las personas que he representado, o cuando estoy en el Ministerio Público Fiscal, que alguien se acuerde bien de mí, digamos, y que he hecho mi trabajo como se esperaba que lo haga. No es más que eso. Muchas gracias, doctor. Le damos la palabra al doctor Diego Valls. Gracias, presidenta. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Bien. El otro día conversaba con mi esposa y le decía cómo nosotros los abogados hemos tenido que repensar nuestra práctica profesional. Hemos pasado de ser abogados de pasillo a ser caminantes digitales. Ahora, lo que te quería pedir un breve comentario, si te parece, sobre la función judicial. O sea, los jueces de estos tiempos tienen que repensar también sus prácticas en lo que hace uso del lenguaje, tecnología, forma de comunicarse con la sociedad, o deben seguir como ejercían su función judicial antaño. Yo creo que sin duda alguna lo van a modificar, digamos, este nuevo código, este nuevo paradigma, esta nueva forma de ejercer la función lo van a modificar. Yo siempre, digamos, porque yo me acuerdo cuando ejercía la profesión y se acercaba un cliente a mi estudio, lo primero que el cliente hacía es decir, bueno, cuando yo esté o cuando yo me acerque le voy a decir tal cosa al juez, o yo al juez le voy a decir que le voy a plantear mi problema. Y ahí era la sorpresa cuando le decíamos a la persona que él no iba a ver al juez, que el juez no lo iba a atender, que el juez iba a resolver una cuestión de forma escrita. Bueno, esto va a cambiar. Hoy en día los jueces van a resolver mirando a la cara a las partes. Eso creo que va a cambiar
sustancialmente todo. Hoy en día los jueces le van a hablar directamente cuando resuelven a las partes. Le van a decir a la persona, al acusado, le van a decir a la víctima qué es lo que decide y por qué lo decide. Entonces yo creo que el lenguaje va a cambiar, yo creo que las decisiones van a cambiar y la manera de expresarse y decir, la práctica va a cambiar. Todos vamos a tener que aprender. Todos vamos a tener que aprender porque va a ser un ejercicio de todos los días. Entonces, creo que sí, que el solo hecho de la oralización, el solo hecho de la inmediatez, el solo hecho de tener contacto directo con el conflicto, cambia la percepción del conflicto. Entonces, sin duda alguna, todos vamos a tener que aprender y eso nos va a llevar, creo que sin duda alguna, no tengo la más mínima duda, a una mejor justicia. Una justicia que va a ser más sanadora, que va a traer más paz social y que va a cambiar literalmente la imagen del Poder Judicial en la sociedad. Así que creo que sí, que vamos a cambiar y que creo que estamos en ese proceso. Gracias, Carlos. Gracias, Presidenta. Gracias, doctor. Le damos la palabra al doctor Luis Cosio. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Doctor, usted en caso de acceder al cargo, integraría el Colegio de Jueces del Centro Judicial Concepción, que ya viene funcionando aceitadamente hace más de un año con el sistema adversarial. Yo quiero saber si usted conoce cómo está trabajando ese Colegio de Jueces, cómo es la relación que tiene ese Colegio de Jueces con la OGA, cómo son los lineamientos de distribución de tareas, y en caso de que usted conozca todo eso, quisiera saber si tiene alguna crítica constructiva al funcionamiento del Colegio de Jueces en la actualidad. Bueno, le soy sincero, tengo un conocimiento, no pormenorizado, tengo un conocimiento respecto de que hay un colegio de jueces que justamente que está funcionando, por lo que yo he conocido, porque conozco a algunas personas que integran ese colegio de jueces, creen que funciona bien, que tienen buena relación con la OGA, que hay muy buena predisposición y voluntad para, digamos, para manejarse con ellos, acordar ciertas cuestiones, que si bien a veces en los colegios jueces pueden tener opiniones divergentes, diversas, que llevan a algunos intercambios de opiniones, como puede pasar en cualquier colegio de jueces, tengo entendido que está funcionando muy bien y que con una carga de trabajo que la llevan bien, digamos, que la llevan bien en el sentido de, más allá que le fijen audiencia a la mañana o a la tarde, porque me han dicho que incluso le han fijado audiencia a la tarde, creo que tienen toda la predisposición y la buena voluntad para cumplir. No tengo crítica constructiva para hacerle, yo creo que, porque la verdad, para hacer una crítica constructiva debería conocer pormenorizadamente el funcionamiento, pero por la referencia que yo tengo respecto de lo que pude recabar del funcionamiento del colegio, de la carga horaria que tienen, creo que están funcionando muy bien. Con los jueces tienen su apoyo técnico en lo que antes era el relator, y creo que con eso están funcionando correctamente, bien. En general el sistema adversarial está funcionando bien, el colegio de jueces aporta a ese funcionamiento. Y sobre todo, me parece que lo mejor que he recibido, o lo que se me ha dicho, es la buena relación que tienen con la OGA, que quizás por ahí podría ser, a veces para los jueces, podría ser alguna fuente para el magistrado, alguna fuente de tensiones respecto del manejo de las audiencias. Hoy en día los jueces, digamos, van a tener que tener cierta flexibilidad con respecto a las horas y los tiempos que fije la Oficina de Gestión de Audiencias, la OGA. Pero entiendo que desde ese punto de vista hay muy buena comunicación y hay adaptación. Muy bien, muchas gracias. Doctor, ¿qué opinión te merece que para el Centro Judicial Capital se haya creado el conclusional? Bueno, yo estoy en el sistema conclusional, ¿está bien? Quedado en el sistema conclusional, yo soy de la Fiscalía Criminal Conclusional. Esta pregunta muchas veces me la había hecho el doctor Sale,
respecto de cómo creía que se tenía que manejar, digamos, la carga. Y yo, en ese sentido, estaba de acuerdo con la creación de un sistema conclusional, porque entendía que en la ponderación que hay de los pros y los contras que puede tener un sistema u otro sistema, había que hacer todos los pros a favor del sistema adversarial. Había que dejarlo al sistema adversarial que funcione bien, que funcione lo más aceitadamente posible, y no de un inicio ponerle una carga que quizá torne confuso o no se haga ver desde el principio las virtudes que el sistema tiene. Por eso, desde ese punto de vista, creo que la creación de un sistema conclusional es bueno, en ese sentido es bueno, pero también creo que el sistema conclusional, para no crear una diferencia, digamos, tendrá que funcionar con ciertos parámetros que ya estaban vigentes, digamos, por ejemplo, las salidas alternativas. El sistema conclusional puede aplicar salidas alternativas, el sistema conclusional puede, ya desde el inicio, el fiscal puede cerrar ese juicio abreviado, puede cerrar probation, y eso es importante, porque va a hacer que la persona que no cree un estándar, un doble estándar de derecho para las víctimas o para los acusados, que unos tengan que tener ciertos derechos y otros no, dependiendo de qué es lo que le toque. Yo creo que, pero creo que el sistema conclusional, de ese punto de vista, va a ser bueno siempre y cuando, y se le ha puesto un tiempo, se va a ser monitoreado, va a ser controlado, o sea que tiene mientras que el sistema conclusional sea temporario, y no, Binder, cuando lo escuché en varias ocasiones, no estaba, o por ahí no estaba muy de acuerdo con los sistemas conclusionales, porque decía que son estructuras que tienden a perdurar en el tiempo, o sea que tienden por sí, a querer perdurarse. Pero yo creo que eso va a depender del control del funcionamiento, y si el sistema conclusional funciona como tiene que ser, yo creo que quizás en el tiempo previsto debería cumplir con su cometido, o sea, cerrar todas las causas anteriores al código adversarial. O sea que, para contestar, digamos, sucintamente, creo que tiene mejores ventajas que desventajas un sistema conclusional. Sobre todo apostando a no perjudicar el nuevo sistema adversarial. Muy bien, doctor. Doctor, muchísimas gracias. Que tengan muy buenas tardes. Gracias por estar acá en esta entrevista. Bueno, no, gracias a ustedes. Como siempre, todo muy amable. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, hasta luego. Doctora Patricia Carugati, muy buenas tardes, bienvenida, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, con nervios, nunca se van estos nervios en los exámenes orales. Bueno, doctora, antes que nada también felicitaciones por su pliego, por su propuesta, ojalá que le vaya muy bien. Gracias. Pero bueno, gracias. Hoy, y le agradecemos también su presencia hoy acá, así que bueno, hoy en este concurso, que doctora, usted ahora, luego que yo les da la palabra, usted se presente y nos cuenta todo aquello que a usted les parezca importante traernos acá a esta entrevista. Así que la escuchamos atentamente. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Patricia Carugati. Tengo académicamente casi 13 años de ejercicio en la profesión. 10 años de ejercicio de estar trabajando en el Ministerio Público Fiscal, y ahora como juez subrogante en el Colegio de Jueces de Concepción. A nivel personal, tengo 2 hijas, una de 21 y otra de 18, que ninguna estudia abogacía, una estudia biología y la otra arte. Soy viuda, y en relación a la formación, en general, cuando uno recién comienza la actividad, hace un poco de todo, un paneo, digamos así, del derecho, pero siempre mi pasión ha sido el derecho penal. Y luego me fui formando, haciendo cursos de especialización, y recientemente, también, no recientemente, sino el año pasado,
terminé en especialización en Derecho Constitucional, que de alguna manera complementa y es la madre prácticamente de todas las ramas, tiene incidencia de manera transversal en todo el derecho constitucional, que también es muy apasionante. Bueno, lo concluí, digamos, esa especialización. También soy, no sé si ya les comenté, en algún momento perita en accidentes de tránsito, porque cuando estaba en la Fiscalía veía la necesidad de comprender mejor la mecánica del accidente. Y bueno, soy una persona muy curiosa, me gustan los desafíos, y también me gusta generar confianza con la gente que trabajo, me gusta trabajar en equipo, es muy enriquecedor el ida y vuelta, así que bueno, eso puedo decir de mí, y la verdad que estoy muy, muy feliz de poder estar acá. Muy bien, doctora. Le vamos a dar la palabra al doctor Luis Marchetti. Sí. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va, doctor? ¿Me Buenas escucha tardes. bien? Bien, Sí. buenas tardes. Sí, usted como magistrada, usted sabe que tanto en su vida privada como fundamentalmente en su vida pública debe respetar inexorablemente los principios éticos, morales, el decoro, la prudencia, el equilibrio, la templanza, son virtudes que debe tener un magistrado. Ello implica también a veces la exposición ante los medios de comunicación o las redes sociales, que muchas veces por ahí le hacen tanto daño a la justicia. Y es un tema que hoy le preocupa a la sociedad, le preocupa a la justicia, pero no tenemos un código de ética, siempre lo referenciamos con el código iberoamericano. Y bueno, acá el doctor Albarracín, el legislador, miembro de esta sala, presenta un proyecto junto con otros colegas y propone el Código de Ética Judicial Provincial. No digo que usted lo conozca, porque en realidad yo tampoco lo conozco, solamente tengo conocimiento por lo que leí en el diario de hoy, pero ellos proponen un comité, una comisión integrada por miembros del Ejecutivo, del Legislativo, de las facultades de Derecho y de no están los magistrados, ¿sí? Uh-huh. O sea, es un órgano totalmente externo a la justicia, al Poder Judicial, que calificaría las conductas y comportamientos de los magistrados. Yo le pregunto si usted no piensa que puede haber una injerencia extraña de otros poderes sobre la independencia del magistrado, sobre la independencia del Poder Judicial. Simplemente saber si usted qué piensa, si estaría de acuerdo eventualmente de salir esa ley, esa comisión, ¿qué composición usted le daría? ¿Me entiende la pregunta? Sí, sí, entiendo. Bueno, yo advierto en esa pregunta como tres subpuntos, ¿no? O sea, la dividiría en tres puntos. El primero, en relación a la exposición de un magistrado y a la vinculación de la vida privada con su ejercicio, digamos, en la magistratura. Yo creo, en primer lugar, que un juez tiene mayores exigencias que cualquier ciudadano, porque está administrando justicia, está decidiendo sobre la vida privada a veces, sobre los hijos de alguien, sobre las relaciones, sobre las exclusiones del hogar, o sobre la disposición de bienes, incluso también sobre la libertad de las personas. Entonces, creo que debe tener cierta autoridad que le llamamos autoridad moral, no solamente autoridad jurídica en el sentido de conocer el derecho, conocer la ley, sino ser un ciudadano respetado.
Eso por un lado, y en ese mismo sentido tiene que ser una persona, como usted lo ha manifestado, con templanza, prudencia sobre todas las cosas. ¿Y qué significa ser prudente? Significa pensar, razonar, ponderar los diferentes caminos ante una situación, porque a veces ante una misma situación se abre un abanico de posibilidades, y ponderar también las consecuencias hacia dónde lleva cada uno de esos caminos. Entonces, sí, tiene que ser una persona que se exija, y a quien se le exija por el cargo que desempeña, mucho más que a cualquier ciudadano. Eso por un lado. O sea que los jueces debemos saber, yo digo los jueces porque si bien ahora estoy ejerciendo una subrogancia, estoy en ejercicio de ese cargo. Debemos saber que la vara para medir a nosotros es más exigente. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, en relación a la publicidad de los actos, hay actos que son banales, pero hasta en los actos banales, subir fotos al Facebook o a las redes sociales, también tiene que ver con lo anterior. Porque se está expuesto al comentario, y siempre se debe guardar ¿cómo poder decir? El halo de imparcialidad o la mirada que el otro tiene en relación a la imparcialidad que debe tener un juez en relación a si lo ven en una foto casualmente con alguien, que después tenga que tener en algún proceso, o tiene que ser muy, muy mesurado. Y a veces hay situaciones que también en las cuales también intervienen los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen una función social muy importante, pero a veces en la forma en que presentan los hechos o las noticias, digamos, a veces tiene cierta incidencia o cierta connotación negativa o positiva, por eso también hay que seguir, volvemos al tema de la prudencia. Y la última pregunta, el último ítem en el cual veo su pregunta, mi respuesta es que no lo he pensado detalladamente, no lo he analizado, pero del Código Iberoamericano, volviendo al Código Iberoamericano, entiendo que hay un consejo, puede ser, la verdad que no veo demasiada injerencia, y también está compuesto por representantes de los estamentos más importantes de la sociedad, porque en definitiva ese tribunal va a ser eco de lo que la sociedad pretende de los magistrados, y tampoco va a tener demasiada injerencia porque, desde mi punto de vista, ¿no?, y analizándolo sobre la marcha, porque el magistrado que cumpla con los requisitos que ya conocemos todos en el ejercicio de esta labor, creo que van a ser muy escasas las veces que va a tener intervención ese tribunal. Esa es mi posición, no sé si le he respondido a la pregunta. Sí. Bien. Gracias. Muy bien, le damos la palabra a la doctora Nadima Pechi. Muchas gracias. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muy bien. Mi pregunta es, bueno, en la situación actual que vivimos en la provincia, en el país, quizás sea producto de la pandemia, pero hemos sido testigos que el delito ha recrudecido, se ha hecho más virulento y más violento. Hace poco lamentábamos la muerte de una señora, la señora Dominé, que falleció en manos de el supuesto delincuente
había sido liberado 4 veces, aprendido por la policía y liberado 4 veces por la justicia. ¿Cuál es el rol? Si bien sabemos que la política criminal y de prevención y de persecución le corresponde al Poder Ejecutivo, pero desde el Poder Judicial, ¿cuál es el rol? ¿Qué aporte se puede hacer para resolver o aportar un cambio a esta problemática de la inseguridad? Me encanta su pregunta, doctora, porque me da la posibilidad de expresar algo que he pensado, ¿no? En relación a ese punto. Ahora tenemos un nuevo código que está comenzando a dar sus primeros pasos acá en la provincia. Creo que esta nueva etapa va a permitir agilidad en los trámites, porque no hay que desmerecer el gran trabajo, porque realmente yo he estado en el Ministerio Público Fiscal y hace un muy gran esfuerzo y gran trabajo el Ministerio Público Fiscal, también la policía, en tomar rápidamente cartas en el asunto, aprender a las personas sospechadas de la comisión de un delito, llevarlas, digamos, traerlas al proceso penal, hacer las imputaciones correspondientes, abrir una etapa de prueba, pero también todo el mundo sabe que en el Código Viejo se incrementaba la cantidad de expedientes, pero en un momento se hacía un cuello de botella porque al momento de resolver los jueces no eran suficientes, las audiencias a veces, no eran las audiencias, sino el trámite era engorroso, largo. Yo creo que va a haber un antes y un después de la implementación del nuevo código. ¿Por qué? Porque esas personas que tienen varios delitos, o en trámite, digamos, en investigación, van a ser llevadas rápidamente ante el juez y rápidamente también juzgadas. Y ahí se va a definir la situación de libertad o no en relación a esas personas, también realizándose la acumulación de esos procesos y evitando un dispendio jurisdiccional innecesario que a veces lleva años, o llevaba años, y ahora es mucho más ágil. Así que yo la verdad que creo que hay que esperar los resultados que van a ser muy buenos en ese punto. Muchas gracias. Le damos la palabra a la doctora Malvina Seguí. Hola doctora, mucho gusto. Doctora, ¿cómo le va? Un gusto para mí. Encantada. Mi pregunta es, no es en torno de qué la impulsa a querer ser magistrada, que como he dicho ya está en ejercicio, sino es en torno de si usted como persona magistrada tiene o va a tener una ambición de trascendencia, de quedar, de ser alguien para los otros. Si cree que el juez, más allá de su prudencia, más allá de su corrección, más allá de su ética, incluso más allá de sus votos, puede trascender, o es que a través de estas cosas que le acabo de nombrar puede trascender. ¿Cómo podría, cómo querría usted? A usted, doctora Carugati, le pregunto a su corazón, ¿tiene esa ambición de alguna manera? Perdón, doctora, no le escuché bien. Sí, ¿no? No le escuché bien en el audio, digamos, no le escuché bien. ¿Podría repetirme, disculpe? Sí, dígame si me está escuchando. Sí, le escucho ahora. ¿Está escuchando ahí? Sí. La pregunta es, si usted como persona magistrada desearía o desea trascender, es decir, ser alguien para los otros, dejar algo, si cree que el juez, el magistrado lo puede hacer, ¿a través de qué cosas? ¿Son solo los votos? ¿Son solo las sentencias? ¿Hay algo más para dejar?
Esa es la pregunta. Sí, la verdad que su pregunta es un poema. La verdad que sí, es muy... Ay, me toca la fibra íntima. Yo elegí esta profesión, primero la profesión de abogada, ser abogada. Desde chiquita veía las películas y quería ser ese juez que estaba ahí. Toma un vaso de agua, toma un vaso de agua. Qué papelón. No creo. Bueno, quería ser ese juez que estaba ahí. Creo que como juez uno desea dejar una impronta y no solamente como juez, sino también como persona, como madre, como abogado, en todos los ámbitos de la vida uno trata de, por lo menos es lo que es mi deseo, ser mejor. Dejar una huella para las personas que puedan reflejarse, decir, bueno, quiero ser como alguien, como este juez, que trabaja denodadamente en beneficio de las personas, brindando un servicio de justicia. Perdón, doctora, pero esa es Totalmente respondida para mí, ¿eh? Totalmente, como ha dicho mucho más de lo que ha dicho. Si quiere seguir hablando puede, pero ha dicho mucho más de lo que ha dicho con palabras. Bueno, le damos la... Perdón, lo que pasa es que, como le digo, ha sido un poema que me ha tocado justamente la fibra íntima como la persona que quiero ser y el ejemplo que quiero dejar para mis hijas también, ¿no? Y lamento que mi esposo no esté en este momento para ver, digamos, hasta dónde he podido llegar. Gracias. Muy bien respondido. Gracias, doctora. Le damos la palabra al doctor Edgardo Sánchez. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, doctora. Necesito un minuto. Ya está. Sí, allá está. ¿Sí? Estamos. Bien. Tengo dos preguntas para usted. Una tiene que ver con la relación entre la función del juez y las condiciones carcelarias. Usted conoce por el ejercicio de la función que el juez tiene, por la disposición del Código Procesal, especial responsabilidad respecto de las medidas en las que termine consintiendo o disponiendo alguna medida que implique, sobre pretexto de precaución, causar una mortificación a una persona privada de libertad. Yo lo que le quiero preguntar es, para usted, ¿cuál sería el límite de la responsabilidad del juez en estos casos donde se habla de las condiciones carcelarias de las personas privadas de la libertad? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál sería el límite en la responsabilidad del juez respecto a las condiciones carcelarias en las personas privadas de la libertad? Segunda pregunta, quizás para usted le resulte un tanto más familiar la situación dado que usted está en ejercicio de la función. Me interesa saber, con respecto a la fundamentación, a la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales de manera oral. Usted sabe que la exigencia del código es la adecuada fundamentación fáctica, lógica y legal. Si usted pudiera describirnos cómo debiera ser ese trabajo del juez, esta destreza del juez en la motivación y fundamentación de las sentencias oralmente. Bien. En relación a la primera pregunta, el juez tiene, bueno, depende de qué juez, ¿no? Cuando en las etapas primigenias de la intervención del juez,
tenemos tres partes, o sea, tenemos el juez, tenemos el fiscal y tenemos la defensa. ¿Qué quiero decir? Que cada uno en su rol vela por el imputado también, y es en relación a las circunstancias particulares del imputado. La defensa tiene un papel muy preponderante, pero eso no excluye la responsabilidad o participación del juez cuando le están diciendo que el lugar de alojamiento se encuentra en una situación crítica, donde no tiene la más mínima posibilidad de tener un sanitario adecuado, el imputado o la persona que está privada de libertad o alojada en esas circunstancias. Creo que ahí el juez tiene un papel muy activo en relación a la protección de esa persona, en relación a su salud, porque estamos hablando de la violación de un derecho convencional y constitucional, como es el derecho a la salud, el artículo 4, el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y toda la progenie de fallos, tanto de la Corte Interamericana como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte nuestra, de la Corte Nacional, en relación a la protección y a que las personas privadas de la libertad no deben ser sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ahora, ¿cuál es el límite? El límite en esa situación es una pregunta bastante compleja, actual, en el código actual, porque hablo desde la experiencia que tengo en el ejercicio de esta función, que permanentemente estamos verificando o chequeando la situación de fulano de tal, que la defensa nos ha dicho que se encuentra con problemas de salud, o eventualmente se ha tenido que dejar en libertad por medio de los otros sistemas que también prevé la ley, como una aplicación de un dispositivo electrónico. En fin, el nuevo código nos da muchas posibilidades para seguir manteniendo a una persona sometida al proceso sin que sufra en su integridad personal. Así que no sé si he respondido la pregunta. Y la otra pregunta, por favor, doctor. Con respecto a la fundamentación de las resoluciones de manera oral, con las exigencias que tiene el nuevo código respecto a lo que se denomina adecuada fundamentación fáctica, lógica y legal. Si usted pudiera describir cómo, a su entender, se ejerce satisfactoriamente la función del juez en ese rol de fundamentar oralmente las decisiones. Bueno, en el nuevo código no está exento el juez de tener que fundamentar sus resoluciones, nada más que existe en ese momento, digamos, la posibilidad de verbalizarlo inmediatamente. Si bien son más acotadas las resoluciones, pero ello no implica ni impide de ninguna manera que cumpla con todos los requisitos legales. ¿Qué significa que sea fundamentado? Bueno, tiene que hacer una apreciación de los elementos que le trae el Ministerio Público Fiscal, de los hechos, de la prueba, de la posible participación de una persona en el delito que está siendo investigado. Tiene que ponderar tanto la voz del Ministerio Público Fiscal como la voz en contraposición del Ministerio de la Defensa. He escuchado la víctima, he escuchado el imputado. Y hacer una síntesis y decir por qué aplica una determinada disposición legal y por qué no aplica la otra. ¿Por qué? Porque la persona que recibe esa resolución debe poder hacer el análisis lógico de la congruencia del sustento legal
que requiere esa fundamentación en el caso que decida impugnarla. Por ello, si bien es acotada quizás por la dinámica de la audiencia, no deja o no debe dejar de tener y de cumplir con esos requisitos. Gracias, doctora. Le damos la palabra al doctor Diego Valls. Gracias, presidenta. Buenas tardes, Patricia, ¿cómo le va? ¿Qué tal, doctor? ¿Ya hace cuánto en Concepción, en el Centro Judicial Concepción? 7 meses. 7 meses, bueno. Quería preguntarle lo siguiente. Nosotros los abogados hemos tenido que repensar nuestro ejercicio profesional y adaptarnos a los nuevos tiempos. ¿Los jueces tienen que repensar el ejercicio de la función judicial en cuanto a liderazgo tecnológico, uso del lenguaje claro, trato hacia la víctima? ¿Qué le parece? Sí, tenemos un nuevo paradigma de juez. Con la reforma, ya no es el juez que solamente dice la ley o aplica la ley, sino es un juez involucrado en la resolución del conflicto. Y tan es así que el artículo 13 del nuevo Código Procesal Penal de Tucumán, como el artículo 17 también hace una imposición expresa de un deber de parte de los magistrados de tratar de buscar una solución para resolver ese conflicto. A veces la víctima necesita ser escuchada y dice, yo me conformo con que no me vea más, con que se vaya de la casa, con que me pida disculpas si es la persona que me ha sustraído algo. A veces la víctima sorprende y es lo único que desea. Incluso algunos desean que lo mejor para esa persona, que ha sido el actor de un hecho en contra, en su perjuicio. Pero la víctima necesita ser escuchada y el rol del juez es muy importante en ese sentido. Con relación a las tecnologías, es una impronta que ha surgido a causa del COVID. Ya existían las tecnologías, obviamente, pero han tomado auge y yo creo que han venido para quedarse, porque han resuelto muchísimas cosas, como por ejemplo el traslado de personas que se encuentran en el penal, no deben ser trasladados a ningún lado. La policía o el Poder Ejecutivo, el organismo a su cargo, tienen la posibilidad de hacer ahorros, digamos, tanto de recursos económicos como de recursos humanos, que en otro momento deberían abocarse exclusivamente al traslado de esa persona, autos, custodios, en fin. Y ahora no. Perfectamente se toman las audiencias en una celda, que incluso en un lugar, no necesariamente una celda, en un lugar que acondiciona la unidad penitenciaria o en la comisaría. Así que yo creo que es muy productivo el uso de las tecnologías y es un ejercicio que estamos haciendo y cada vez se va perfeccionando más, se van visualizando los errores o las falencias y se va aportando los recursos tecnológicos para solucionarlos. Y la verdad estamos, uno digamos, de los órganos que intervienen en toda esta dar soluciones y brindar soluciones, también no puedo dejar de mencionar, es la Oficina de Gestión de Audiencias, que tiene el personal abocado específicamente a dar soluciones, ¿no? Y la verdad que es un equipo y en la forma que trabajan es muy loable. Y con respecto a la tecnología, todos nos tenemos que ayornar, son tiempos de cambio,
y es lindo siempre aprender cosas nuevas. Gracias, doctora Patricia, gracias, presidenta. Gracias, doctor Valls. Doctora Carugati, le damos las gracias por estar acá en esta entrevista. La saludo en nombre de todos los consejeros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctora. Doctor Martiarena, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muy bienvenido a esta entrevista. Muchas gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Habiéndole dado la bienvenida, le vamos a pedir que usted se presente y nos cuente aquello que le parezca importante y relevante traer a esta entrevista. Lo escuchamos, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Rodrigo Martiarena, trabajo en el Ministerio Público Fiscal, en la Fiscalía de Unidad Fiscal de Homicidios número 2, a cargo del doctor Sales. Estamos en pleno turno ahora, así que me tomé unos minutitos para poder venir a esta entrevista. Hace mucho tiempo vengo concursando y la verdad, obviamente con los nervios del momento, también soy maestro en la UNCA, estoy a cargo de la cátedra de criminología, también enseño diplomatura en criminología en la UNCA, y en el poder, digamos, en el Ministerio Público voy a cumplir 10 años ya de función. Ingresé por concurso hace 10 años atrás. Eso es más o menos lo que podría resumir mi carrera. Muy bien, doctor, muchas gracias. Le vamos a dar la palabra al doctor Luis Marchetti, que va a comenzar con las preguntas. Doctor Luis Marchetti tiene silencio del micrófono. Sí, ahora sí. ¿Me escucha bien, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Sí. Bien, perfecto. Doctor, usted sabe que el fuero penal, al igual que el contencioso administrativo, son por ahí los fueros que la sociedad más cuestiona, porque por ahí tienen que ver manejan las cuestiones donde está vinculado el poder político. A veces gobernadores, ministros, legisladores, y es por eso que muchas veces la sociedad por ahí, guiada por los medios de comunicación o las redes sociales, ejercen una influencia muy importante. Ahí se habla de la judicialización de la política y la politización de la justicia. Lo que yo le quiero preguntar al doctor Martiarena, si es consciente de que la eventualidad de ser magistrado va a estar sometido a esas dudas de la sociedad y de la prensa, y si está en condiciones, digamos así, de afrontar esa situación de presión. Bien. Y sí, como usted dice, creo que es un fenómeno actual, lo de la publicidad, de todas las funciones o de los conflictos que hay en las distintas instituciones del gobierno, de la división de poderes. Lo ven todos los días, salen en todos los medios. Es verdad, y ahora más con esta pandemia que venimos sufriendo, la comunicación, los medios de prensa, las aplicaciones sociales, las redes sociales, sirven para distribuir y propagar pensamientos, y no solamente información, sino desinformación, puntos de vista contradictorios, algunos con ciertos intereses políticos. Siempre hay un interés, digamos, secundario dentro de esas opiniones. Y sí, la verdad es que soy consciente de que para cubrir este cargo uno está un poco en el ojo de la sociedad, está en el foco, en el punto de vista. El derecho penal, o sea, la justicia penal es un poco, yo siempre he dicho, es un poco la vidriera del Poder Judicial, porque al ciudadano promedio está acostumbrado a escuchar afirmaciones como la puerta giratoria, entran y salen,
pero no escucha, por ejemplo, digamos, de cuánto tarda una resolución de divorcio en salir desde que se presentan. O sea, esa parte de la justicia es como que no es criticada. En cambio, la justicia penal sí, siempre va a ser criticada, ya sea por un sector o el otro. Y como usted mismo decía, todo este tipo de opiniones y las redes sociales están a la procura, están como buscando la costilla para lesionar, criticar, sembrar dudas de cómo funcionan las instituciones. Siempre van a haber sectores que se agarran de eso, ya sea para llevar un poco, como dicen, agua a su molino. Pero sí, yo estoy bastante consciente de que todas las acciones que hacen, no solamente para de las personas que ocuparían este cargo, sino de todas las personas que trabajan en la justicia y en las demás instituciones de gobiernos, están constantemente bajo la lupa y el foco de la prensa, el foco de distintas organizaciones. Ahora tienen mucho peso las organizaciones sociales, las agrupaciones gremiales, que antes tal vez su voz no era tan escuchada, pero como usted decía, con la publicidad y la facilidad con que se propaga hoy el pensamiento, la lluvia de críticas viene de todos los sectores. Algunas van a ser bien intencionadas, con la intención de que crezca o mejore el sistema, otras van a ser para tratar de derrumbar el sistema, sembrar dudas, influenciar a las personas, pero nuevamente repito, creo que sí, es un cargo donde va a estar en el ojo del público y hay que tener ciertos recaudos cómo hay que desempeñarse. O sea, siempre estoy yo manteniendo un perfil bajo, moviéndose por los carriles de la propia institución tiene para poder manejarse, y así creo yo le da menos posibilidades a los sectores estos que buscan desprestigiar o buscan desinformar a la gente o agarrarse de ciertos conflictos para propagar estas dudas sobre el funcionamiento del poder judicial en este caso. Bien, perfecto. Gracias. Muy bien, le damos la palabra a la doctora Malvina Seguí. Hola, doctor, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, doctor. Doctor, mi pregunta es distinta de las que quizás está acostumbrado en este tipo de entrevistas. Bien. Así que prepárese porque es diferente. ¿Me está asustando, verdad? No, al contrario. No, es una broma. Al contrario. Yo quiero saber si la persona, doctor Rodrigo Martiarena, juez, tiene una aspiración de trascendencia. Si quisiera quedar en otros, ser alguien para otros, y de qué manera piensa que un juez puede lograr eso. Si la tiene esa ambición, y de qué manera piensa que un juez podría. La verdad, pregunta difícil. No sé si para otros. La verdad, yo siempre he querido ser más para mí mismo. Creo que, siempre he querido dejar un poco mi marca o poner mi granito de arena. Obviamente sé que muchas personas van a estar al costado mío o atrás mío, pendientes de mis triunfos, de mis derrotas, pero yo creo que esta decisión de presentarme a concursar siempre ha sido por una aspiración mía. O sea, yo siempre quise sumar a la justicia, sumar a la sociedad. Me acuerdo cuando era estudiante de abogacía, fantaseaba con, realizar un fallo que después sea citado como jurisprudencial o que introduzca algún pensamiento o institución nueva, no por renombre, sino por dejar mi marca, mi no sé cómo decirlo, mi granito de arena, mi contribución hacia la sociedad, hacia lo que es la justicia, y un poco también brindar, digamos, un buen servicio. Uno, una vez que ingresa, si bien no estoy en el Poder Judicial, trabajo para el Ministerio Público, una vez que ingresa a estas instituciones se da cuenta de
de la importancia que tiene todas las funciones que uno cumple, las tareas que realiza, y que mucha gente no lo ve desde afuera y tiene todas estas opiniones un poco críticas o mal vistas, pero hay mucha gente trabajando detrás de todos los magistrados, mucha gente poniendo el hombro, dando mucho esfuerzo para tratar de cambiar esta cara o esta publicidad que tiene la justicia hoy en día, porque, ya le repito, la justicia penal o el derecho penal es la habilidad de nuestra justicia y siempre va a recibir críticas. Entonces, mi intención o mi satisfacción es saber fluir desde lo mío, desde mi función, para mejorar eso. Y sí, o sea, no sé si la realización será para terceras personas. Me imagino que sí, los familiares siempre están ahí pendientes a las aspiraciones de uno, pero me gustaría, como le dije, más que nada sentirme yo mismo que he cumplido un objetivo que tenía desde que era un simple estudiante. Muchas gracias, doctor. A usted. Le damos la palabra al doctor Luis Cosio. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Usted, en caso de acceder al cargo, va a integrar el Colegio de Jueces del Centro Judicial Concepción. Me gustaría saber, que ya viene funcionando hace más de un año, entonces me gustaría saber si usted conoce cómo está funcionando ese Colegio de Jueces, si conoce cómo es la vinculación con la OGA, cómo está distribuida la tarea, y también quisiera que me dé una crítica en aquellas cosas que se pueden mejorar en el Colegio de Jueces. Bueno, muchas gracias. La verdad, el conocimiento de cómo está funcionando el Colegio de Jueces de Concepción, no tengo un conocimiento acabado. Yo estoy trabajando aquí en Capital. Puedo, lo que sé por comentarios de personas que están trabajando en Concepción, por personas que pertenecen al Colegio de Jueces de Concepción, y bueno, me comentan que el tema de la pandemia y el impulsar a trabajar todo remoto, si bien ha traído, digamos, problemas o ha hecho que se apuren o se creen nuevos procedimientos para poder llevar a cabo las audiencias y cumplir con las disposiciones del nuevo código, las personas estas me han dicho que estaban muy contentos cómo venía el desarrollo, de que la obra estaba a la altura de las circunstancias, que era una tarea difícil, con muchas audiencias, pactadas más o menos una audiencia por hora, los turnos bastante seguidos, pero muy contento de lo que me comentaban las personas que están trabajando en ese centro judicial. Yo ahora, como le dije, yo estoy trabajando en el Ministerio Público y estamos de turno ahora, y nos estamos manejando con la OGA local, o sea, la OGA de acá de Capital, y ahí uno se da cuenta de cómo la importancia de toda la tecnología y cómo la desformalización para las comunicaciones ayudan a realizar todos los trámites que exige esta nueva implementación de este código, cosas que el año pasado creo que nadie lo pensaba, por lo menos acá en Capital, en Concepción estaban un poco más, estaba más aceitado el sistema, pero bueno, creo que el trabajo remoto y la pandemia un poco que puso un palo en la rueda a eso, digamos, esos procedimientos y ese orden que ellos llevaban, y obligó a todo el mundo a innovar en las distintas funciones que cumplen, pero utilizando estas herramientas tecnológicas para poder cumplir las funciones. Yo, por lo que tengo, o sea, por lo que estoy un poco con el manejo que tengo con la obra y con la administración de sistemas, ya les digo, nosotros hemos arrancado hace 16 días, nos estamos manejando bien, obviamente todo el mundo es una experiencia nueva,
estamos sacando adelante las audiencias, tal vez se demoran, pero como todo procedimiento, ¿no? Tal vez hace pasar un poco de agua al principio, hasta que todos los actores un poco se acomoden a ver el funcionamiento, pero lo que veo es que está funcionando, está cumpliendo las expectativas y las funciones para lo que fueron creados, y como dicen, los vamos piloteando, se va a realizar. He visto la participación de la gente, del ciudadano, de las audiencias. Eso me llamó la atención, muy contento de poder participar, de poder hablar con el juez, que el juez le dirija la palabra, porque antes era presentar un escrito, y ahora están, bueno, si bien a través de una cámara, están en contacto con el propio juez, y el juez le explica el motivo de la sentencia, de la resolución, le explica un poco las circunstancias, y eso también ayuda a que, digamos, los administrados, o sea, las personas administradas, tengan un poco más de confianza en el funcionamiento de la justicia. No sé si eso responde un poco a su pregunta. Está bien, doctor, muchas gracias. No, usted. Le damos la palabra al doctor Edgardo Sánchez. Gracias, doctora. Doctor Marta Elena, ¿cómo le va? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bien, tengo dos preguntas para formularle. Las dos tienen que ver con el ejercicio en sí de la función de juez. Uno tiene que ver con la relación y los límites que tiene la función del juez respecto de las condiciones carcelarias. Usted sabe que el Código tiene una norma expresa que le atribuye responsabilidad a los jueces respecto de la situación carcelaria. Me gustaría saber si usted identifica un límite a esa responsabilidad de los jueces, como primera pregunta. Y como segunda pregunta, sabe usted que, dado que el sistema es oral, a través de audiencias, los jueces al finalizar la audiencia en la que se ha debatido alguna cuestión, no solamente pensando en el juicio, sino en toda petición que las partes deban debatir en el marco de la etapa preparatoria en las audiencias, tienen que ser resueltas por el juez en la misma audiencia. Y esto genera que el juez desarrolle una destreza para la fundamentación oral de sus decisiones. Y esa fundamentación tiene que ser, como lo dice el Código, fáctica, lógica y legal. Si usted pudiera describirme, o describirnos en realidad, ¿cómo le parece que debiera ser el ejercicio de ese aspecto de la función de jueces cuando debe motivar oralmente una sentencia? Bien. Le voy a pedir que me repita la primera pregunta. La primera pregunta tenía que ver con ¿qué límite considera usted que tiene la responsabilidad, si es que tiene un límite, la responsabilidad de los jueces con relación a la situación carcelaria, ¿sí? A la de las personas que están privadas de la libertad, dado que hay una norma expresa que prevé responsabilidad de los jueces de respecto de determinadas decisiones que se toman en el marco del cumplimiento de una medida privativa de libertad? Bien, gracias. Yo creo que sí, hay un límite en la responsabilidad que tienen los jueces. A un juez, al privar de la libertad a una persona, si bien, digamos así, asume una responsabilidad, una cierta tutela, por así llamarlo, sobre esa persona, esa tutela o responsabilidad no puede extenderse más allá de, digamos, los requisitos, el cumplimiento de los requisitos legales para que esa persona esté privada de libertad. Yo creo que sí, existían los motivos exigidos por el Código Procesal, las leyes nacionales y, bueno, los tratados, convenciones para que la persona sea privada y el juez dispone esa privación de libertad, no puede extenderse su responsabilidad, por ejemplo, a los lugares de alojamiento. Obviamente, Código, la Constitución, habla sobre cómo tienen que ser los lugares de alojamiento, el estado de libertad, que tienen que ser limpios y adecuados. No, el juez no puede estar en esos temas. Se deberían crear organismos de control, otras instituciones, además están las propias organizaciones de derechos humanos que llevan el control de esas cosas. Lo que sí considero que el juez empieza a tener responsabilidad en la medida que se denuncie un incumplimiento o que no se están cumpliendo estos requisitos exigidos
digamos, por la Constitución y los pactos internacionales. O sea, están realmente en una condición, tenemos a esta persona privada de libertad y no se cumplen las condiciones mínimas de alojamiento. Ahí sí, y es puesto en conocimiento después de este hecho, ahí sí asume o vuelve a cobrar responsabilidad, porque él tiene que velar por la integridad de esta persona. Entonces, tiene que ver que cese esas circunstancias, que terminen esas circunstancias que menoscababan el alojamiento o la privación, o, digamos, entonces, empeoraban las circunstancias y condiciones de encarcelamiento, y si para no puede hacerlas cesar, porque las circunstancias no pueden, bueno, debe disponer el alojamiento en otro lugar que sea adecuado. Pero yo creo que la responsabilidad del juez va a estar en la medida que conozca que, de las circunstancias esas que están en detrimento de las condiciones carcelarias. O sea, podría decir que hay dos momentos de responsabilidad. El primero, al disponer la privación de la libertad. Ahí, es más que nada, el juez, su resolución se tiene que basar en un marco más legal. O sea, se cumple el requisito exigido por la ley, la Constitución, los tratados, se dispone la prisión de esa persona. Una vez que esa persona se encuentra privada de su libertad y si las condiciones carcelarias no son las adecuadas o las mínimamente adecuadas, corriendo peligro su vida o su integridad, debe nuevamente tomar cartas en los asuntos para que pueda, digamos, nuevamente adecuar esa privación de libertad a los mínimos o los estándares que exigen digamos, los tratados internacionales. Y ahora le voy a pedir, por favor, si me puede repetir la segunda pregunta. Con respecto a la fundamentación oral de las decisiones del juez, al finalizar las audiencias, cuando el juez debe dar a conocer la decisión, ¿cómo le parece a usted que debe ser el desarrollo de esa función del juez al momento de fundamentar y motivar sus decisiones? Bien. Y sí, el nuevo código, al exigir que todas las resoluciones sean dadas oralmente, generalmente dependiendo, digamos, la complejidad del asunto o del problema traído al conocimiento, puede exigir que el juez dicte resolución ahí nomás determinada, digamos, el alegato de la parte o necesite un tiempo para ordenar mentalmente cuál va a ser su sentencia. Obviamente, a ese momento yo creo que ya tiene idea de cuál va a ser su resolución, pero bueno, tal vez va a necesitar un tiempo para ir ordenando, para ordenar su exposición. Yo creo que la mejor forma es, como usted decía, una exposición lógica, diciendo cuáles son los elementos que han pedido la parte, los elementos, digamos, las evidencias, las pruebas pedidas por la parte, valorando positivamente lo que provoca cada parte, y en caso que valore negativamente algún elemento, deberá fundamentar por qué lo valora negativamente, por qué no cumplió el requisito de evidencia que él estima para tener como acreditado o no esa circunstancia. Si el hecho, una vez que valoró las evidencias traídas por la parte, bueno, también tendrá que hablar sobre la existencia y si está acreditado el hecho que motivó todo el desarrollo de la audiencia, la participación del imputado, y si esa conducta está penada, si constituye un delito. Y en virtud de eso, y dependiendo, bueno, si emitirá el juez su fallo, en base a, bueno, a las peticiones de la parte. También yo creo que lo que hayan pedido las partes también van a marcar el marco por donde él puede desarrollarse. O sea, obviamente no puede extenderse más allá de las peticiones partes, pero bueno, ahí van a tener el mínimo y máximo establecido para poder hacer lugar o no al planteo de la defensa, hacer un lugar o no al planteo de la fiscalía, las pretensiones. ¿Sí? Va a tener ahora tiene que analizar las teorías de los casos, ver la teoría del caso de uno, la teoría de los casos 2, y ver las evidencias presentadas por ambas partes, a cuál caso se acercan o se aproximan más, para ver cuál de las dos teorías se ve mejor o más acreditada. Y por eso, lógicamente, con el uso del, bueno, la sana crítica, bueno, la máxima de la experiencia, va a poder brindar su resolución
en base a esos elementos que, bueno, que es el que había mencionado. Gracias, doctor. Muy bien, doctor Martiarena, le agradecemos su presencia en la entrevista. Muchísimas gracias, lo saludamos en nombre de todo el Consejo. Muchas gracias. Buenas tardes. Félix Lopinto Colombres, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muy bienvenido a esta entrevista. Gracias, buenas tardes a los consejeros. Lo invito a que usted se presente, que nos cuente todo aquello que a usted le parezca relevante traer a colación en esta entrevista, y lo vamos a escuchar atentamente. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos los consejeros. Voy a hacer una presentación de más o menos cuál ha sido mi trayectoria jurídica y personal hasta llegar en un paralelo de por qué creo que tengo algunas condiciones favorables para ocupar un cargo de este tipo con este nuevo código procesal, que la verdad que es una maravilla, ¿no? Bueno, mi carrera empieza, yo creo que desde chico, si me preguntaban qué quería hacer, yo decía que quería ser magistrado, pero quería ejercer la profesión primero, como abogado libremente, que así lo hice. Mi carrera estudiantil empieza en la UNT en el año 2002, ingreso en el año 2002, cuando ingreso conjuntamente trabajaba más o menos 6-7 horas por día, y a la tarde me quedaba para estudiar. Durante ese trayecto y al tener que realizar esta doble actividad de trabajar y estudiar, he logrado, si queremos llamarle, aprender la virtud de aprovechar el tiempo, de ser dinámico, si queremos llamarlo una inteligencia práctica. O sea, no tenía otra opción más que aprovechar mis tiempos al 100%. Con el buen resultado de que me recibí en el año 2006, o sea, en aproximadamente 4 años y 6, 7, 8 meses, lo cual los resultados eran positivos, pero a través de mucho esfuerzo, de aprovechar los tiempos, de concentrarse, y bueno, punto aparte, me recibí sin ningún aplazo en la universidad. Inmediatamente, creo que al otro día, empecé a trabajar en un estudio jurídico con mi hermano, que ya estaba recibido, y empezó mi carrera en el libre ejercicio de la profesión. Salí con esa impronta de los plazos que están en los códigos, de que uno cree que un juicio demoraba 9 meses, 1 año, 2 años, y bueno, me choco con una realidad de un sistema tribunalicio abarrotado, con mucha tardanza, que bueno, con la realidad me choco. Ejercí la profesión en forma libre, en un estudio jurídico, digamos, propio, vamos a decir, desde el año fines de 2006, que me recibí, hasta el 2017, en forma matriculada, 9 años y medio, y 1 año y medio, 2 sin matrícula, porque todavía no me había llevado el título, eso. Considero que en la calle aprendí mucho, lo valoro como, si queremos llamarle, como uno de los mejores posgrados que hice, porque la calle es la realidad misma. También veía desde afuera, renegaba con el sistema, me pasaba algo gracioso que yo decía, no, yo debería haber nacido en Estados Unidos, este tribunal no es para mí, yo quería ir más rápido que el expediente, la verdad, y por ahí no se podía materializar, y era... En el año 2017 ingreso a trabajar al Tribunal Oral Federal de Tucumán, un tribunal de juicio, desde la citación de juicio en adelante, y en el ejercicio de la profesión, hago un paréntesis ahí, hice absolutamente todo, como es normal cuando uno recién empieza, derecho laboral, civil, comercial, penal, que es lo que más me gustaba, pero bueno, en ese entonces uno medio que no podía elegir. O sea, llegaba lo que llegaba y vamos. Pero sí, una pasión por el derecho penal. Y bueno, lo fui aprendiendo con los códigos que teníamos. Después entré al Tribunal Oral Federal y bueno, ya me empapé enteramente de lo que es el derecho penal. Pues yo empecé a trabajar directamente con eso en un tribunal oral
en juicios, que íbamos a juicio en forma presencial en mega causa de narcotráfico. En ese intermedio hice un posgrado, una especialización en Derecho Procesal del doctor Alvarado Belloso en la Universidad Católica de Santiago del Estero. ¿Y por qué lo hago en paralelo a esto? Porque ese posgrado lo terminé aprobando con una tesis que se llamaba El nuevo rol de la víctima en el proceso penal. La tesis hacía un análisis de la Ley de Derechos y Garantías de la Víctima en los Procesos Penales, que es la Ley 27372, con alguna reflexión de cómo, si quiere llamarse, había un cambio de paradigma en el derecho penal, desde un derecho penal de la época de la ley del talión, que era el ojo por ojo, diente por diente, que se buscaba, digamos, el castigo al acusado, a pasar a un derecho penal que llegamos con la evolución del tiempo, en el cual presta bastante atención a la víctima y a las partes en el proceso, que es lo que hemos llevado ahora. Eso me convence mucho más de mis ganas de ejercer la magistratura. Y bueno, en el Tribunal Oral Federal estoy actualmente hace 3 años y medio. Mi trabajo es de relatoría. Si bien no ocupo un cargo de relatoría desde lo administrativo, pero soy encargado de relatoría y de llevar las megas causas, o sea, causas con 10, 12, 15 imputados, en múltiples acusaciones, megabandas, que, bueno, me dio una buena experiencia también para ver desde adentro cómo trabaja la justicia, la administración de justicia, y poder entender, digamos, que desde afuera uno veía, desde afuera del libre ejercicio de la profesión, veía una demora, unos tribunales abarrotados, pero desde adentro uno ve también que había mucho trabajo y que, bueno, sin embargo, el sistema no daba. Con este nuevo código procesal, cuando lo empiezo a entender, lo empiezo a ver con la tesis que escribo y con la oralidad, realmente me termino enamorando de este sistema, porque uno puede decir, yo quiero ser magistrado, tengo las condiciones técnicas, pero si no tengo un sistema procesal que me acompaña, lo que yo quiero plasmar no lo voy a poder hacer. En este sistema adversarial y acusatorio oral, realmente un sistema que me inspira a poder aplicar esto, digamos, esta virtud de que uno puede llamar de ser práctico, de ser dinámico, de querer trabajar mucho y llevar las cosas adelante lo más rápido posible. Y bueno, eso es lo que me termina convenciendo a empezar a concursar. Y bueno, como último elemento, creo que que mi trayectoria me permite, digamos, tener algo de solidez para estar en este cargo. Creo que una cosa fundamental en esto es la educación. La educación, ser buena persona, ser sólido como persona, con valores éticos y morales, que bueno, que eso es algo que viene de la casa, ¿no es cierto? Eso no es algo que se aprende en la facultad. Estoy agradecido por la educación que tengo familiar y la que vengo trayendo, y quienes me conocen saben más o menos mis orígenes. Así que bueno, eso lo considero también como un elemento esencial para ocupar un cargo que es de suma responsabilidad. Les agradezco, disculpen si he sido muy extenso en mi exposición. Muy bien, doctor, muchas gracias. Le vamos a dar la palabra al doctor Diego Valls. Gracias, presidenta. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Félix. ¿Cómo estás? Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? En estos tiempos históricos tan cambiantes, te pido tu opinión acerca si los magistrados tienen que repensar o no el ejercicio de su función judicial en cuanto a, por ejemplo, trato hacia la víctima, uso del lenguaje, de la tecnología, o tienen que seguir desempeñándose como antaño. Gracias, doctor. Totalmente. Estamos en un cambio de paradigma, estamos en un cambio de sistema, y la sociedad exige a la justicia, a los magistrados, fiscales, defensores, exige una exposición más cercana al pueblo. Las sentencias tienen que ser, las sentencias y la forma de comunicar, sobre todo en un sistema oral, tienen que ser más llano, más amigable con el ciudadano común,
con sentencias que hablen por sí mismo y que la pueda leer cualquier ciudadano común que no tenga instrucción jurídica, ¿no es cierto? Que así lo manda la Constitución y lo mandan los códigos. Nada más que, bueno, por algunas deformaciones se hablaba en forma muy técnica, no es lo correcto. En segundo lugar, creo que esta dinámica de la oralidad exige un juez mucho más comprometido, ya no hay más lugar para el juez que llegaba a las 11 de la mañana, o que no llegaba, o que tenía licencia. Yo creo que este nuevo Código Procesal, para que funcione, exige que todas las partes se comprometan enteramente, a través de la buena fe también, ¿no? Hablo de los jueces, los fiscales, los defensores, las defensas particulares. Es un sistema que con la oralidad deja afuera las chicanas que había, muchas chicanas que había antes, que entorpecían el proceso. Bueno, algo más me preguntó, doctor, pero ya de los puntitos. Sí, está bien, uso del lenguaje claro, las tecnologías, el trato hacia la víctima, pero el trato está hacia bien. la víctima, le termino ahí, si me permite, el trato hacia la víctima, bueno, como lo dije en la ley 27372, es la Ley Nacional de Derecho y Garantía de la Víctima, la cual nosotros ya a través de los tratados internacionales ya venimos receptando normativas puntuales de protección contra la víctima. Esto es una ley general para cualquier tipo de víctima, y nuestro Código Procesal la recepta, ahí cae en obligación del fiscal, del juez, poner en conocimiento que hay una denuncia, poner en conocimiento los criterios de oportunidad, si hay una libertad condicional, o sea, se le da participación, se le da voz, y bueno, me parece bárbaro, me parece, porque es la forma de solucionar los conflictos que nos propone este nuevo sistema. Gracias, doctor Félix. Muchas gracias, presidenta. Gracias, doctor. Le vamos a pasar la palabra a la contadora Marta Nájar. Buenas tardes, doctor Pinto. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra en la entrevista? Bien, muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Mi pregunta es una pregunta de opinión y a su vez también para que nos indique cómo resolvería usted como juez ante una mala aportación de armas, tanto en las personas civiles, autorizadas o no, o sea, con permisos o no de portación de armas, como también a otro tipo de personas, como son las del cuerpo de seguridad, como los acontecimientos de la semana pasada. Hemos visto en Buenos Aires cómo efectivos policiales se autoacuartelaron para solicitar una mejora salarial. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bien, a ver, yo le voy a responder, y si no le logro responder, por favor, me lo pide, porque por ahí, no sé si he entendido bien la pregunta, pero bueno, para aportar un arma hay un permiso de tenencia y un permiso de portación. La tenencia es para tenerla en la casa, la aportación es para aportarla, pero en forma desarmada, no activa, ¿no es cierto? Cualquier persona, cualquier ciudadano común, o sea, quien lleva un arma ya está infringiendo un sistema, ¿no es cierto? Quien lleva un arma cargada, supongamos en su cintura, no sé si eso es lo que me dice. En el caso puntual de los policías y de la protesta de Buenos Aires, en el cual estaban los policías haciendo una manifestación con armas, por supuesto que no estoy de acuerdo, es hasta una provocación. Lo que pasa es que ahí ya entra un ámbito más político, si queremos llamarlo, del poder ejecutivo, quien tiene a su cargo la fuerza de seguridad, de manejar con cierto temple el tema, porque era una protesta por una suba salarial. No deberían haber estado portando armas en una protesta pacífica, lo cual ya es una cuestión administrativa, podría ser una cuestión pasible de sanciones, pero como le digo, queda un buen tino del Poder Ejecutivo en ver cómo se podría negociar esa situación. Es una cuestión política. Si llegaría ya a un tema judicial, bueno, sí. No sé si le he respondido.
Sí. ¿Le cabría alguna penalidad a estas personas? A los policías, me dice. Sí. Y sí, porque ellos tienen autorización para portar arma en el momento que ejercen sus funciones y sus cargos. Si estaban fuera de función en una protesta, no deberían estar haciéndolo, menos en un lugar público. O sea que sí habría en un principio un ilícito, pero creo que con el nuevo sistema es un tema que si ingresara sería más pasible de una solución por algún sistema alternativo como una mediación, quizás, ¿no es cierto? Pero lo veo desde mi punto de vista más como un problema administrativo del Poder Ejecutivo. Si llega a instancia judicial, sí. Gracias, doctor. Por favor, muy amable. Le damos la palabra a la doctora Malvina Seguí. Hola, doctor, mucho gusto. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto. Encantada. Doctor, a pesar de su juventud, le voy a hacer una pregunta. ¿Tiene usted una aspiración de trascender, usted como persona siendo juez, la persona que es juez, tendría una aspiración de trascendencia, es decir, de ser alguien para los otros, de quedar en algunas cosas? ¿Y en qué cosas piensa que un juez puede trascender? Creo que desde lo público el juez tiene que ser una persona que se maneje por la sombra. Las sentencias hablan por los jueces. O sea, el juez no puede ser una persona excéntrica, pública, que anda en la calle. O sea, el juez no solo tiene que ser, sino que tiene que parecer. Creo que la función nos exige adecuar la norma al caso y fallar, y que los fallos hablen por sí mismos, con fundamentación, argumentación, racionalidad, valoración de prueba. O sea, desde un ámbito técnico, jurídico, por supuesto, legal, ¿no? Entonces, no creo que como persona deba ser una persona que tenga que exponer ni sobresalir en su personalidad, sino, si es que por alguna circunstancia llega a sobresalir, debe ser por su buen labor, a través de sus sentencias. Quizás uno diga, qué buen abogado, qué buen juez el doctor Esteban Padilla, por la sentencia tal, que es justa, y nadie le conoce la cara al doctor Padilla, conocen la sentencia y el nombre. ¿Me explico o no? O sea, si trasciende es por su buen labor y su compromiso ante la sociedad, siempre aplicando el derecho. Gracias. Le respondo. Sí. Muy amable. Gracias. Le damos la palabra al doctor Edgardo Sánchez. Muchas gracias, doctora. Doctor Lopinto, buenas tardes, lo felicito por esta instancia. ¿Usted tuvo alguna entrevista previamente? ¿Participó ya en entrevistas? No, es la primera entrevista que tengo. Muy bien, muchas gracias, lo felicito y bienvenido. Reitero los saludos de los consejeros que me precedieron. Dos preguntas, doctor, vinculadas al ejercicio de la función del juez. Sí. La primera, las dos están previstas normativamente, forman parte de las reglas del código. Una de ellas tiene que ver con la responsabilidad de los jueces en las condiciones carcelarias que sufren las personas que están sometidas a una medida privativa de libertad por decisión del magistrado. Con respecto a eso, si usted considera que hay un límite a la responsabilidad del juez respecto de esas condiciones carcelarias de las personas que dependen de él por la medida que hubiera dictado. Y la segunda pregunta con relación a esta destreza que se espera que los jueces puedan desarrollar satisfactoriamente cuando deben motivar y fundar sus decisiones oralmente en el marco de las audiencias. Si usted pudiera describir cómo considera que debe ser esa motivación y fundamentación que haga el juez oralmente. Bueno, muy amable. A ver, el juez debe dictar medidas privativas de libertad, siendo la más gravosa la prisión preventiva. Tiene, creo que 14 opciones antes de hacerla, de acuerdo al nuevo código. Pero sí hay algo que escapa a los magistrados y es el sistema carcelario, digamos, la desidia que hay en el sistema carcelario, que creo que debería prestarse mayor política desde el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Porque es quien administra esto.
teniendo en cuenta que las cárceles no son para represión, sino para resocialización, deberían serlo, y no teniendo estas garantías, se complica un poco, digamos, la aplicación, pero es la realidad que estamos viviendo hoy. O sea, hay una responsabilidad del magistrado, sobre todo en el juez de ejecución, de controlar cómo se cumple la pena, cuándo, si se cumplen con todos los beneficios, si queremos hablar de la ley 24660, pero escapa a sus manos, digamos, que la cárcel sea limpia, sana, para educar, que todos los internos tengan trabajo. O sea, yo creo que estamos ante una crisis institucional del sistema carcelario, y si bien hay una pequeña responsabilidad del juez, porque el juez dicta la medida acorde a derecho, corresponde o no que vaya a una prisión preventiva, ¿no es cierto? De ahí cómo se la cumple, y bueno, no está en manos de los jueces, digamos, que realmente sea un sistema como se lo ha ideado, ¿no es cierto? No sé si le respondo. Sí, doctor, pido su opinión, así que se trata de su opinión. Y la otra pregunta era la resolución. Con relación a la fundamentación oral de las sentencias, ¿cómo le parece a usted que el juez debiera desarrollar esa actividad en el marco de las audiencias? Bueno, a ver, lo que ha cambiado es el sistema, además pasó un sistema oral, cual le da mucha dinámica, pero la sentencia, el tipo de sentencia es la misma que era en el sistema anterior, o sea, una sentencia que tiene que estar fundada, que tiene que justificar que el hecho que está en cuestión se ha acreditado el hecho con la prueba, con cuál prueba positiva y con cuál prueba negativa, después determinar qué calificación, si el acusado, el imputado, es autor o no de ese hecho, o sea, si hay vinculación entre el hecho y el autor, y después la calificación legal, todo debidamente fundado de acuerdo a la prueba que las partes han acercado, todo hablando en una instancia de debate oral, ¿no es cierto? Que las partes han acercado y han Puede ser debate oral o puede ser decisiones que se toman en las audiencias de etapa preparatoria. Ah, bueno. Bueno, sobre las sentencias definitivas, o sea, la sentencia de juicio, con la prueba legalmente rendida en debate y legalmente incorporada, fundada y resolviendo, creo que tiene que ser en el momento, con un lenguaje claro y llano, para que entiendan las partes. Y en cuanto al resto de resoluciones, también igual, hay algunas que requieren de mayor fundamentación que otras, y otras de menor fundamentación. Una resolución que dicta una prisión preventiva de 2, 3, 4 meses, tiene que estar debidamente fundada en el riesgo procesal, en el entorpecimiento de la investigación, o sea, tiene que reunir los requisitos legales y, como sigo insistiendo, hablar en forma llana, explicar. No sé si más o menos quedó, doctor. Sí, doctor, muchas gracias, muy amable. Por favor, me habla usted. Le damos la palabra al doctor Luis Cosio. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, doctor. Un gusto. Doctor, esta mañana hemos estado leyendo en las noticias que el Nobel Colegio de Jueces de la capital ha presentado un reglamento a la Corte para su aprobación. Reglamento que tiene como bases la relación con la OGA, la distribución de tareas, sufragancias, etc. Usted, hace de incorporarse, de ser elegido para el cargo, integraría un colegio de jueces, que es el de Concepción, que ya viene en funcionamiento y un funcionamiento bastante aceitado. ¿Usted conoce cómo está funcionando el colegio de jueces de Concepción en toda esta temática que yo le estaba enumerando? Y en su caso, ¿qué críticas tiene constructiva para el funcionamiento de ese colegio de jueces? Bien. Sí, tengo conocimiento de cómo está funcionando. Creo que actualmente son 14 jueces del colegio de jueces. En realidad la principal virtud que creo, una de las principales virtudes que tiene este nuevo código es la OGA,
que es quien organiza toda la agenda administrativa, todo lo jurídico administrativo lo organiza la OGA, ¿no es cierto? Esto antes estaba en el sistema federal, está en cabeza de los jueces, o sea, y en la provincia a veces lo tenía la fiscalía, a veces los jueces. ¿Esto qué hace? Que se eliminen muchas burocracias, porque hay una oficina especializada en cuestiones administrativas. Esta oficina la que a través de sorteo va designando qué juez le toca a cada audiencia o cada legajo, ¿no es cierto? O sea que en ese sentido, digamos, el colegio ya viene organizado por la OGA en cuanto a el calendario de agenda. En cuanto a los consensos, que es algo muy importante que considero, el colegio está consensuando. Yo sé por información que hay un muy buen diálogo entre todos los colegas del colegio de jueces para, si bien hay discusiones, pero para llegar a digamos, a una unificación de criterios. Y bueno, en cuanto a los turnos, sé que tiene el colegio de jueces, se ha logrado acomodar de alguna forma para que los turnos judiciales sean de tal o cual forma. Inclusive creo que ahora se han propuesto que los turnos sean 2 jueces por turno, cosa que si alguno de estos jueces tiene algún inconveniente, el otro lo pueda suplir sin necesidad de mayores burocracia. No sé si es eso más o menos lo que me preguntaba, doctor. Sí, el funcionamiento del colegio de jueces, y si usted tiene alguna crítica constructiva, algo para aportar en el funcionamiento actual que tiene. Yo creo que a todos los operadores del sistema nos ha sorprendido este nuevo código procesal, del cual, vuelvo a insistir, estoy encantado cómo funciona. Es casi increíble que las causas se estén resolviendo en un promedio de 120 días, hoy más o menos. El año pasado estaban, en septiembre del año pasado, de acuerdo al informe de la Gaceta, estaban en 66 días. Hoy se ha alargado un poco a 120, pero es normal. ¿Por qué? Porque van ingresando más causas, algunas causas más complejas, otras. Y la verdad que creo que para todos es increíble que esos tiempos se acorten tanto. Antes un juicio podía demorar 4, 5, 6, 7 años y casi siempre con el objeto de llegar al debate oral. Si no era una salida por un juicio abreviado, por una probation, no había. Hoy con este nuevo sistema, la verdad que es difícil criticarlo, porque en Concepción lleva un año y un poco más, y los resultados son, la verdad que a la luz son prometedores. Me olvidé de decir en mi presentación, disculpe doctor, que soy mediador también, y soy egresado del Plan 2000, lo cual a nosotros, la gente del Plan 2000, por ahí hemos cursado una universidad con otros parámetros. Nosotros ya teníamos una materia que se llamaba mediación, ya veníamos trabajando desde la facultad con la resolución alternativa de conflictos, y creo que en el año 2006 se implementó en Tucumán la mediación prejudicial obligatoria, donde para nosotros del Plan 2000 por lo menos no era raro que algo se pueda terminar en una mediación. Para los abogados de la vieja data les costaba entender eso. Y hoy esto materializado en el derecho penal, la verdad que es fantástico, porque no podemos pretender que el robo de una bicicleta de 30.000 pesos, por decirle un valor, llegue a debate oral. O sea, es algo que tiene que resolverse antes con otro tipo de criterio. Así que creo que por ahora no hay nada que criticarle al sistema. Creo que está funcionando muy bien. Bien, muchas gracias, doctor. Por favor, muy amable. Doctor Lopinto, muchísimas gracias por estar acá en esta entrevista. Los saludo en nombre de todos los consejeros. Tengan muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias, que tengan un buen día. Y disculpe, doctor Esteban Padilla, si lo tomé por ejemplo, pero bueno. No, está bien. Muchas gracias. Por favor, buen día para todos. Buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.